Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Hoy vamos a hablar sobre el tema de liberación. Recordemos que hemos estado primeramente conociendo al enemigo, porque es importante conocer al enemigo para poder hacer liberación, porque si tú no tienes conocimiento quién es el enemigo, no le conoces, no vas a saber libertar al cautivo. La liberación es una expresión de la misericordia de Dios y de su compasión, o sea, de por gracia. Amén. La liberación es el pan de los hijos. No sé si ustedes lo habrán escuchado cuando en Mateo 15, versículo 21 al 28, lo vamos a leer en el nombre de Jesús. Mateo 15. Gloria a Dios. Mateo 15. Bueno, recordemos que la liberación es el pan de los hijos. Es un derecho que tenemos todos como hijos de Dios, ¿no? Todos como hijos de Dios tenemos ese derecho de tener este ministerio. ¿Por qué? Porque este ministerio lo puso Jesús mismo en el nuevo pacto. Amén. Entonces dice la palabra que Cristo vino a dar libertad en cada área de nuestras vidas. O sea, que Jesús fue el que vino a libertar al cautivo. Recordemos, por ejemplo, a la mujer cananea. También recordemos que Israel, precisamente el Señor, cuando hablaba de que el pan primero era para los hijos, Él se refería a que el pan primero era para Israel, no para nosotros. Nosotros éramos gentiles, nosotros estábamos destituidos de su gloria, dice la palabra. Entonces era realmente para los gentiles. Entonces, si nosotros podemos, para los judíos. Entonces, los judíos tenían los derechos legales, o sea, las bendiciones del pacto que ellos tenían de Moisés, por ejemplo, la salud, la salvación, la protección, la liberación y todo eso ellos lo tenían, ¿amén? Pero si lo vamos a Mateo 15, versículo 21 al 28, dice así. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús le dijo también, vosotros sois aún sin entendimiento, no entendéis que todo, estoy mal, 21 al 28 era, 15, 21 al 28, acá está, estaba leyendo mal. La fe de la mujer cananea. Saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella le dijo, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada en aquella hora. Amén. Entonces aquí es la primera vez que Jesús liberta a una persona que no era de Israel, que no era judía, sino que era de Israel, por amor, por compasión, por misericordia. Amén. Entonces, esta mujer cuando vino y se le acercó a Jesús apelaba a la misericordia incondicional, ¿no? Para sanar a su hija que estaba poseída. Jesús le dijo que no estaba bien tomar del pan de los hijos y echarlo a los perrillos. La liberación, primeramente, lo que está hablando aquí, primeramente es para nosotros. En aquel entonces, para el pueblo judío, era la parte de lo que era la liberación, por eso decía el pan de los hijos, porque era primeramente para ellos. ¿Esto qué nos quiere decir a nosotros? Esto tiene... Esto tiene lo siguiente. Jesús en la cruz del Calvario pagó todo lo que no estaba en ese pacto.
Cuando dijo consumado es, entonces ahí entramos nosotros, ¿amén? Que lo que pasa es que cuando Jesús estuvo en la cruz, dijo consumado es. Y ahí entrábamos nosotros también, porque es la tercera llave la cual abre la puerta para los gentiles. Entonces ahí entrábamos nosotros, que nosotros al ser injertados, porque dice la palabra que nosotros somos injertados en el olivo, nosotros somos pueblo de Dios, pero somos, ¿cómo te podría decir? Somos injertados en el olivo. Somos, digamos, adoptados, por así decirlo. El Señor nos hizo su hijo, amén, porque dice que a los suyos vino y los suyos no lo reconocieron, por lo tanto Él tuvo que ir a los gentiles. Ahí entró la samaritana, ahí entraron todos los de Filipos, los de Grecia, se recorrió todo el mundo con eso, ¿no? El tema de la liberación. Entonces, Vamos a decir esto, que cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, nos otorga la autoridad para tener esa misma autoridad que Él tiene y esa misma autoridad que le dio a sus hijos, esa misma autoridad nos da a nosotros, amén. La pregunta es el siguiente, porque muchos se preguntan esto. Si Jesús pagó todo en la cruz del Calvario y Él murió por nuestras enfermedades, por nuestras debilidades, Él murió por un montón de cosas por nuestra vida, ¿cómo puede ser posible que todavía tengamos que seguir luchando con los demonios? Esta es la pregunta de muchos cristianos de hoy en día. Porque si Dios me libertó y la palabra da vida, ¿por qué tengo que tener demonios? Si una vez ya Él pagó por mí y la batalla ya fue ganada, yo no necesito seguir batallando. Ese es el pensamiento de todos, de todos. Pero recordemos que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu de Dios vino realmente a limpiar nuestras vidas. Cuando Él llega a nuestras vidas, Él viene a limpiar. Por ejemplo, nosotros somos templo del Espíritu Santo, dice la palabra. Nosotros tenemos que entender que nosotros somos la casa. Cuando hay tinieblas en nuestras vidas, porque nosotros recién venimos del mundo y venimos con un montón de cosas, nosotros tenemos que entender que nosotros estamos en pecado, porque dice la palabra que en cuanto fuimos pecadores, ¿me entendés? Más allá de haber estado destituido de su gloria, Jesucristo vino a redimirnos, vino a morir por mí en la cruz del Calvario. Pues Él nos busca de entre multitudes de personas, y entonces cuando nosotros venimos a Él, recibimos a nuestro Señor Jesús en nuestro corazón, el problema es que Él empieza a limpiar la casa. ¿Por qué digo empieza a limpiar la casa? Porque para habitar el Espíritu Santo en nuestra vida, Él tiene que limpiar la casa. ¿Y cómo limpia nuestra casa? Porque dice que los demonios habitan en las personas en la oscuridad. ¿Me entienden? Más allá de que fueron desechados de la gloria de Dios, ellos están en la oscuridad, en cárceles de oscuridad, pero a su vez también están en la oscuridad. Ellos no pueden ver la luz. Entonces, cuando viene el Señor a nuestras vidas, a nuestro corazón, el mismísimo Espíritu Santo empieza a limpiar y empieza a sacar todos los demonios que hay dentro de la casa, porque la casa tiene que estar limpia, ordenada, para que el Espíritu Santo sea el que llene la casa. Amén. Por eso se origina la parte de la liberación, porque todos los demonios que hemos tenido, más allá de maldiciones generacionales, más allá de por el contacto sexual, más allá de la vida desordenada que hayamos tenido en una antigua vida, tenemos que tener limpia la casa. Entonces, cuando la luz de Cristo empieza en nuestro corazón, en nuestra mente, los malos pensamientos se van, los pensamientos de locura se van, los pensamientos de suicidio se van, los pensamientos de muchas cosas que nosotros tenemos en la mente se van. Entonces tenemos que entender que al igual que en el corazón, empiezan las emociones a volver a su lugar. Entonces empieza el Señor a transformar nuestra mente y nuestro corazón a través de la luz, y a través que la luz va entrando, los demonios tienen que salir corriendo. Amén. Entonces, algunas veces la liberación es progresiva, algunas veces es más lenta,
A ver, no es que uno vaya y diga, Señor, yo necesito ser libre. Señor, sana mis heridas, porque hay muchos corazones que entran heridos. Señor, hay muchas relaciones que las cuales contaminaron nuestra vida. O a lo mejor venimos con un pensamiento de muerte, porque un pensamiento es un espíritu. Entonces venimos con maldiciones generacionales, con enfermedades de cáncer, con enfermedades de un montón de cosas, hasta esterilidad. Todo es, algunas veces son demonios, pero no todas las enfermedades son demonios. Algunas enfermedades son del propio cuerpo que las origina. Amén. Entonces tenemos que entender una cosa, que cuando se va limpiando la casa, los demonios tienen que salir corriendo. Entonces, nosotros empezamos a llenarnos de la palabra, a llenarnos del Señor, empezamos a servir y todo eso empieza a retroceder. Porque dice que cuando está la luz, las tinieblas retroceden. Amén. Entonces, hay muchos cristianos que hoy en día tienen una teoría de que ellos entran al camino y que ellos no necesitan liberación, porque ellos ya están libres. ¿Me entienden? Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque no se han apropiado de este conocimiento de lo que significa la liberación. No se han apropiado que en la liberación podés tener un gozo pleno, una libertad plena, una esperanza distinta. Porque vamos al caso, recordemos esto. Si nosotros estando en el mundo, hacíamos lo que al mundo le gustaba y compartíamos y a lo mejor hacíamos un montón de cosas en el mundo. Estábamos en la oscuridad, veníamos por la corriente de este mundo. Pero cuando nosotros venimos a Cristo y aceptamos a Jesús en nuestro corazón, automáticamente en el momento que nosotros aceptamos a Jesús empieza a haber una confrontación entre los poderes de la tiniebla y los poderes de la luz. ¿Por qué? Porque las tinieblas están acostumbradas a estar en nuestras vidas que cuando viene el Señor a limpiar su casa, los demonios por ahí se esconden dentro del cuerpo, se esconden dentro del corazón, se esconde dentro del alma, pero cuando uno aplica la libertad a las personas, eso tiene que irse. Amén. Entonces, tenemos que entender que la liberación es un ministerio. Es un misterio para muchos, pero es un ministerio en verdad. Hay muchos en la Biblia, por ejemplo, si vamos a lo que dice la palabra, no todos entendían a Jesús en su ministerio, ¿no? No todos lo entendían a Jesús. Cuando Jesús lo primero que hizo fue echar fuera al diablo del cuerpo de una persona, la gente lo criticaba, la gente se quedaba pasmada, la gente no entendía qué es lo que había pasado. Aún los fariseos le decían que Jesucristo echaba los demonios en nombre de Belcebú. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El ministerio de liberación, en verdad, se hace por medio de la revelación del Espíritu Santo. Aquellos que tienen la revelación del Espíritu Santo de echar fuera a los demonios, significa que el reino de los cielos ha llegado. Porque más allá de las señales que dice la palabra que va a haber, más allá de las sanidades, más allá de levantar un paralítico de la silla, de levantar a un muerto del lecho de su muerte, más allá de hacer caer polvo del cielo, más allá de un montón de cosas, de señales, también va ligada la libertad a los cautivos. ¿Me entiendes? También va ligada la libertad a los cautivos. Entonces, si nosotros por ahí queremos ver principados, si nosotros queremos ver potestades, bueno, sí, hay muchos de nosotros que guerrean los cielos, está muy bien, yo no digo que está mal, pero para eso nosotros necesitamos también guerrear con nuestras propias vidas, sacarnos nuestras propias vidas. Por ahí hubo una hermana que me preguntó sobre el tema de autoliberación. Cuando nosotros venimos al Señor Jesús, lo primero que hacen el pastor, preguntarnos si queremos renunciar a nuestro pasado, porque dice que las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. Entonces, si somos nueva criatura en Jesús y Jesús nos toma como amigos, pero Dios nos toma como sus hijos, tenemos que entender que necesitamos que la luz resplandezca en nuestras vidas. Así como resplandeció la luz de Moisés en el monte Sinaí, así tiene que resplandecer la luz en nuestras vidas. La presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros aprendemos a luchar con nuestros propios demonios, como yo siempre lo digo,
de renunciar a la maldición generacional, de renunciar a los vicios, de renunciar de las prácticas ocultistas, porque no hay uno que no haya ido a un ocultista a hacer algo, renunciar a los pactos familiares, renunciar a los pactos de la tierra, renunciar a los pactos ancestrales, de generación de generaciones, ¿me entiendes? Entonces, cuando nosotros renunciamos a todo eso, le decimos, Señor, yo quiero ser libre. Y a veces nuestra boca habla y empieza a decir, uy, ¿cómo me quisiera morir? ¿Sabes qué? Eso le da derecho legal al diablo. Entonces entra y te vas muriendo de a poco, te vas secando y te vas secando de a poco. A veces no es porque los brujos hagan trabajo, sino porque uno mismo lo ha confesado con su boca. Entonces, cuando nosotros aprendemos a luchar con nosotros mismos, vamos a luchar con lo que hay alrededor nuestro. Nosotros ya empezamos a autoliberarnos a nosotros mismos. Decir, Señor, yo tomo la autoridad. Tengo que creer que tú tienes la autoridad en mi vida, que me has dado esa autoridad. Entonces, la misma autoridad que Jesús tiene es la misma que tengo yo. Entonces, la misma autoridad que sacó a los demonios afuera es la misma autoridad que tengo que tener yo para echarlo fuera. No decirle, Señor, sácalo. Señor, vení, Señor, sácalo tú, porque yo conozco hermanos que se reúnen y empiezan a orar y para sacar un demonio están 3 días. ¿Pero por qué? Porque dudan de la autoridad que Jesucristo les ha dado. Y lo único que hacen es decir, Dios mío, sácalos tú, ven y saca el demonio, saca esto, saca lo otro, lo callan. Porque llega un momento dado que el demonio se calla, no dice nada y piensan que está libre, pero en realidad sigue endemoniado, sigue enajenado, sigue quizás poseído. Y no es así. Nosotros tenemos que entender que somos reyes y sacerdotes, como dice la palabra. Tenemos que entender nosotros que somos hijos, herederos y coherederos de la corona. Tenemos la misma autoridad de Jesucristo. Jesucristo no oró. Jesucristo no le pidió al Padre, sacale el demonio que tiene el fulanito. Sacale, Señor, Padre, tú me estás escuchando, sacale el demonio al fulanita, la fulanita. No. Él dijo esto. En su nombre dice la palabra que en su nombre echaremos fuera demonios, en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Pero Jesús no le tuvo que pedir permiso al Padre para sacarlo. Directamente le dijo que se fuera. Le dijo, enfermedad, fulanita, te vas. Y se iba. Cuando calmó a la tempestad, nosotros decimos, sí, es un viento huracanado, pero si nosotros discernimos qué es lo que había en ese momento donde estaban los discípulos y estaba Jesús en la barca, Jesús estaba tranquilo porque él sabía que él tenía la autoridad y estando él no iba a pasar absolutamente nada. Pero, ¿qué pasaba? Los discípulos no supieron discernir el viento. Lo que había era un espíritu en el viento, era un espíritu que estaba en las partes celestes, tratando de frenar lo que Jesús iba a hacer, porque Jesús necesitaba llegar a Gadara, necesitaba llegar quizás a Galilea, necesitaba llegar quizás... Y sin embargo, dice que él se levantó y él le dijo a la tormenta, cállate. Y la tormenta se cayó. ¿Me entiendes? Porque él reprendió al espíritu que había en las regiones celestes. Entonces, esa misma autoridad es la que tú tienes, hermano. Es la misma autoridad que tú tienes, ministro. Amén. Vamos a seguir. Entonces, si nosotros queremos ver a los principados, a las potestades, a las huestes de maldad de las regiones celestes echadas por tierra, primero tenemos que aprender a echar demonios de las personas. Porque Jesús fue lo primero que hizo antes de reprender la tormenta. Jesús había echado fuera demonios en su tierra antes de que fuese la tormenta y reprenderla. Amén. Entonces, ahí se cumple la palabra. Si toda autoridad me es dada en la tierra, también me es dada en el cielo. Y en el cielo, en la tierra, viceversa. Amén. Entonces tenemos que entender esto. Hay mucha gente que a lo mejor, hay mucha gente que quiere ir directamente a los aires. Quiere ir directamente a la guerra espiritual, quizás en la ciudad o en los aires.
Pero primero uno se tiene que echar los demonios de sí mismo, echar demonios de la gente para que las potestades y los principados se te sujeten. Si yo no estoy preparado porque no me he echado yo los demonios afuera, ni tampoco he echado demonios de las personas, menos voy a estar preparado para pelearme con el aire, para pelearme con las potestades y los principados. Amén. Entonces cuando nosotros tenemos el tema de la liberación en nuestras vidas, el enemigo se ve afectado con todo esto, Por eso mismo hoy en día el Señor está levantando un ejército dispuesto a luchar y a confrontar al enemigo. Amén. Para poder echarlo afuera. Por eso se ve lo que es guerra espiritual. Por eso es el tema de guerra espiritual y liberación, porque uno necesita conocer al enemigo pero para sacarlo del territorio, pero así mismo sacarlo de uno mismo. Es como siempre decíamos nosotros cuando yo tenía los live en el Facebook, que primeramente para conquistar una tierra, primeramente tengo que conquistar mi tierra, que soy yo. Entonces esto pasa lo mismo. Yo para echar un demonio fuera para echar un demonio fuera, primero me lo tengo que echar yo fuera. ¿Me entiendes? Entonces nosotros podemos comprenderla de esa manera. Estuvimos hablando un poco de autoridad, ¿verdad? Esa misma autoridad que Jesucristo dio, estamos entendiendo que, bueno, que digamos que en el Antiguo Testamento la única parte más semejante a una liberación fue la parte de David con Saúl. Cuando David tocaba el arpa, Saúl se tranquilizaba. Y después volví otra vez y David tocaba el arpa y Saúl se tranquilizaba porque era un demonio lo que había. Entonces la parte más parecida a una liberación. Hubieron milagros, hubieron muchos sucesos, pero faltaba esa parte de la liberación. En verdad fue Jesús el que introdujo el ministerio de liberación hacia la tierra. Entonces dice, Padre, cuando nosotros decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. ¿Qué le estamos pidiendo a Dios en ese momento? El reino de los cielos, que venga a nosotros, a esta tierra. Pues ya nosotros ya tenemos ese reino en nuestra vida. Y la liberación es lo que completa la visibilidad de que el reino de los cielos ha llegado a tu vida. Amén. Entonces, es como decían, es como habían antes. Antes había, como yo decía, había un montón de milagros y todo. Bueno, esta vez se completa, porque no solamente hay milagros y hay sanidades, sino que también hay liberación. Amén. Entonces, Jesús, primeramente su autoridad la tenía él, pero él la tuvo que delegar. Él se las dio a los 12 discípulos que él tenía. Él le dio lo que era la autoridad para libertar y los mandó. Después vinieron 70 personas más y también le delegó autoridad. Entonces, ¿qué hicieron? Lo que hizo el Señor, los mandó de 2 en 2 a predicar. Y los 2 en 2 vieron maravillas y decían, después volvieron a Jesús y le decían, maestro, así en palabras mías lo voy a decir, ¿sabes una cosa? En tu nombre se sujetan los demonios. Y el Señor les dijo que no se maravillaran. ¿Me entiendes? Que no os maravilléis, le dijo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Señor los mandó a ellos de 2 en 2 para que ellos mismos probaran la autoridad que Jesucristo le daba. Pero la autoridad de Jesucristo nos delega también viene por la fe. Porque Jesús se despojó de todo su reinado para venir a vivir como un hombre de fe. Si yo le digo al demonio, en el nombre de Jesús, tú te vas afuera, el demonio se va afuera. ¿Por qué? Porque tengo que entender que no soy yo la que lo hago. A ver, una vez me pasó un caso. Me pasó un caso donde una persona que estaba en liberación, también quería hacer liberación. Y esta persona viene a mí y me dice, pastora, ¿sabe qué? No puedo sacarlo al diablo de encima y qué sé yo, no sé qué, que no me hace caso, no sé qué. Le digo, no,
No es así. Tú tienes que entender de ver lo que hay dentro de la persona, que es espiritual. Ver qué es lo que hay dentro de la persona por medio del discernimiento de espíritu. Tú vas a saber lo que posee. Y el mismísimo Espíritu Santo, si tú tienes conexión con el Espíritu Santo va a ser el que te va a decir qué es lo que tiene la otra persona. Yo me acuerdo cuando yo inicié los primeros días, el primer tiempo en liberación, me acuerdo que el primero que empezó con el tema de liberación fue mi esposo. Nosotros veíamos que el pastor en el cual nosotros estábamos, él ministraba liberación y nosotros lo único que hacíamos era pasarle la servilleta y lo veíamos y lo mirábamos. Entonces, de un día para otro, el Señor empezó a tratar conmigo, pero primero con mi esposo, en la parte de liberación. Estábamos en una reunión y de repente empezaron a manifestarse 2 personas, 3 personas, y mi esposo se acordó, dice, no, acá tengo que aplicar la liberación. Y entonces se acordó de lo que él había aprendido. En el caso mío, el Señor trató en lo personal conmigo, porque me llevaba directamente a las regiones de cautividad a sacar a las personas en el espíritu. Y yo estaba recontenta porque a mí me gustaba. Pero yo nunca me imaginé que después me iba a llevar a lo físico. La cuestión es que empecé al lado de mi esposo, el Señor me iba diciendo todos los demonios y espíritus habidos y por haber que tenía la persona, por medio del don de ciencia, me iba por el medio del don de discernimiento de espíritu, me iba diciendo todo el trabajo que le habían hecho a la persona, dónde se encontraba, de esto y que lo otro, cuál era la región de cautividad donde estaba, bueno, todo, qué espíritus tenían. Y yo estuve con mi esposo así más o menos como 3 meses. A los 3 meses el Señor me dijo, hasta aquí llegaste, ahora te toca a ti. Cuando me toca a mí, y lo voy a decir sin vergüenza, cuando me tocó a mí, mi esposo ese día teníamos una reunión grande y se manifestaron casi todos los de la reunión, porque había gente nueva, y yo creo que fue provocado por el mismo Señor, porque resulta ser que ese día el Señor me dijo, basta, hasta aquí llegaste, ahora te toca a ti. Habían 3 o 4 personas manifestadas y me dice mi esposo, yo no puedo con todos, dice, así que te va a tener que tocar a ti. Y yo estaba con que yo tenía que decirle a él qué es lo que tenía la otra persona. Y no fue así. Me fui, me lo dio como quien dice en bandeja. Una persona que estaba manifestada y me dice, vení, gordita, vení. Me voy al lado de él y dice, ahora te toca a ti. Y lo miro yo y el diablo me dice, vos no tenés autoridad, vos no servís. Claro, yo no entendía la parte espiritual que había que verle, yo no lo podía ver en ese momento, sino que yo me dejé llenar por lo que el enemigo me estaba diciendo. Agarré y le dije ya a mi esposo, toma, hacelo vos, le digo. Así me dio como, también me enojé un poquito porque la verdad que yo no entendía. A la segunda vez pasó lo mismo. Y la segunda vez me dice mi esposo, toma gordita, ahora hacelo vos. Cuando yo voy a hacerlo, y el diablo me estaba diciendo lo mismo, mi esposo escuchó y se vino a la par mía y le dijo al diablo, mira diablo, ¿qué dice la palabra? Que yo y ella somos uno. Así que lo que yo tengo, ella también lo tiene. Desde ese día hasta el día de hoy no he parado con las liberaciones. Y eso no es nada. El Señor permitió muchas cosas para que yo fuera entrenada en esa área. Pero ¿sabes una cosa? Quiero decir que cuando comprendí que yo tenía que ver la persona en espíritu, ya fue diferente. Porque yo sé cómo se mueve enojo, yo sé quién es ira, yo sé cómo son sus características. Me acuerdo que cuando yo empecé al principio con el tema de liberación, yo tenía un cuaderno. Y en ese cuaderno yo iba anotando todas las características que tenía tal demonio, lo que había hecho, cómo se movía y que esto. Y ojo, que muchas personas están endemoniadas y uno no se da cuenta, porque el mismísimo demonio que tiene, el mismo espíritu que tiene, toma las mismas características que la persona humana. Entonces no te das cuenta, a no ser que tú tengas un discernimiento de espíritu. A mí me pasó esto, pero yo les voy a contar otra. Un día, antes de venirme a España, había un muchacho que recién venía de afuera del mundo y venía a reconciliarse con su esposa, que su esposa hacía cuánto tiempo, un montón de tiempo que estaba dentro del ministerio.
y ella se estaba afilando para evangelista. Y resulta ser que este muchacho entra en un momento que nosotros compartimos después de la reunión, un almuerzo y todo lo demás, y dice este hombre, dice, ay, vení, dice, te quiero preguntar algo. Y le digo, ¿qué es lo que pasa? Me dice, ¿vos sabías, dice, que el amigo de esta es el amigo tuyo? Cuando me dijo así me di cuenta que era un demonio. Y yo le dije, claro que es mi amigo, el Señor Jesús es mi amigo y también es el amigo de ella. Sí, dice, pero yo no quiero que sea su amigo, dice, por culpa tuya, dice, ese es amigo de ella, me decía. Y se manifestó, estuvimos 15 minutos con ese muchacho, porque tenía de todo, hasta espíritus de drogas habido y por haber tenía, ese muchacho quedó libre. Pasando el tiempo siguió yendo a la iglesia, siguió yendo, y bueno, para la gloria de Dios, él se reconcilió con el Señor. Y bueno, un montón de sucesos así, porque yo comprendí que yo tenía que ver en el espíritu y no ver a la persona físicamente. Por eso, cuando tú aprendas a ver a la persona en el espíritu, ya no te vas a enojar por verla cuando se enoja, ni mucho menos cuando murmure, ni mucho menos cuando maldiga, porque tú sabes que es un demonio y vas a empezar a atarle la lengua para que no diga maldiciones en contra de uno. Amén. Entonces, la palabra también dice que en el nombre de Jesús vamos a echar fuera demonios. Nosotros tenemos que entender que en su nombre, si mal no recuerdo, unos discípulos que uno de los apóstoles tenía de parte de Jesús, unos discípulos iban por un lugar, creo que eran discípulos de Juan, me parece, no me recuerdo bien la historia. Y resulta ser que iban por un lado y quisieron echarle fuera el demonio a una persona. Y le dicen, ¿y quién eres tú? Ah, no, nosotros somos, le dijo, en el nombre de Jesús yo te echo fuera, no, en el nombre de Jesús, no, en el nombre de Juan, el discípulo de Jesús, no sé qué. Entonces el demonio le dijo, mira, Pablo no sé quién es, a Jesús sí lo conozco, le dijo. Y les dio una paliza. ¿Pero por qué? Porque no hay otro nombre en el cual se puedan echar fuera los demonios, si no es en el nombre de Jesús. Tenemos nosotros que entender esto. Dice la palabra que nosotros íbamos a recibir poder, que Jesús cuando ascendió a los cielos dijo que nosotros íbamos a recibir poder de lo alto, ¿no es cierto? Nosotros íbamos a recibir poder, pero ¿de qué poder estaba hablando? El poder del Espíritu Santo que se manifestó en el tiempo de Pentecostés. Pero nosotros tenemos que entender algo, que cuando los discípulos estaban echando fuera los demonios, también estaba el Espíritu Santo, pero todavía no había sido revelado. ¿Me entiendes? Todavía no había sido revelado, porque para eso nosotros necesitamos el poder y la autoridad de Jesucristo para poder echar fuera al diablo. Amén. Entonces, el Espíritu Santo nos inviste de su poder y nos ha dado la autoridad. ¿Me entiendes? Esto es precisamente para nosotros, que somos personas espirituales. Esto lo vamos a encontrar también, por ejemplo, en Hebreos 4, capítulo 12 al 13, también tenemos que entender que es un versículo muy importante, porque dice la palabra que no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Entonces, todas las obras, hay una parte también donde dice de que las obras, que muchos no vienen a la luz por miedo a que sus obras infructuosas sean sacadas a la luz. Muchos no quieren la libertad porque les gusta, muchos no se quieren exponer, a ver si me explico, muchos no se quieren exponer a la liberación por no ser descubiertos lo que hacen. En medio de una liberación he descubierto muchísimas cosas, por ejemplo, ministros, quizás no tanto ministros, pero a lo mejor gente en general que ha estado metido con pornografía, que ha estado metido con partes lascívicas y todo eso, que lo han tenido muy oculto, o infidelidades también han salido. Y después viene la restauración. Nosotros tenemos que entender que el hombre también, es tripartito. Está el espíritu,
Tenemos que entender que está el espíritu, el alma, el cuerpo. Y si nos ponemos a preguntar, el espíritu es como el viento, dice la palabra. Esto lo encontramos en Juan capítulo 3, versículo 8. Parte del hombre recibe las cosas divinas. Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente hace que se extienda. Eso lo vemos en Job, versículo 32, versículo 8. A ver, nosotros somos tripartitos, tenemos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? El alma es la parte donde nosotros tenemos la voluntad, donde tenemos los sentimientos, donde tenemos las emociones. Vendría siendo el corazón, decimos nosotros. ¿Me entiendes? No. La psiquis, el alma también representa la psiquis. Porque dice la palabra que el alma que pecara, esta también morirá, o sea que también está en la mente. El alma es la mente y el corazón. Entonces, el cuerpo es donde nosotros sentimos los gustos, donde sentimos el tacto, donde sentimos el oído, la vista, los 5 sentidos. Y el espíritu dice que es como el viento, donde nosotros tenemos el espíritu. El espíritu, el soplo de vida que Dios nos da, es el soplo del ser humano. Es el soplo de vida, pero de la persona, del humano. Cuando nosotros recibimos al Señor en nuestras vidas, el espíritu humano se parte a la mitad, porque tenemos el espíritu del viejo hombre y el espíritu del nuevo ser. ¿Me entiendes? Entonces, cuando nosotros tenemos el espíritu del nuevo ser, que dice que Dios nos dio esa vida a nosotros del nuevo ser, entonces ahí empieza la lucha entre el espíritu y la carne. Dice que si la carne tira para abajo, estás poniendo bajo tuyo el espíritu. O sea, que lo que nosotros tenemos que ver para ver las cosas del Señor y para poder ver lo espiritual, tenemos que hacer que la carne se sujete al espíritu. O sea, ser más espirituales que carnales, porque cuando nosotros agarramos y hacemos que la carne se chupe al espíritu, estamos volviéndonos carnales y somos muy emocionales. ¿Me entiendes? Cuando nosotros subimos para arriba, que nuestro espíritu está arriba y la carne se sujeta al espíritu, ahí podemos entender que vamos a ver cosas espirituales y vamos a ser seres espirituales porque vamos a estar más conectados con Dios. Entonces hay un nivel. ¿Amén? Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Puede un miembro de la iglesia estar endemoniado? Sí, señores, puede estar endemoniado. ¿Saben por qué pueden estar endemoniados? ¿Qué es lo que las preguntas que yo les puse ahí? Pueden estar endemoniados por la siguiente razón. Uno puede llegar y recibir liberación, pero la liberación se necesita resguardarse. La liberación se necesita santificarse. Se necesita escuchar la palabra, se necesita oír la música, se necesita la comunión con el pueblo, se necesita estar en orden delante de Dios, se necesita la intimidad con Dios. Porque si tú no tienes intimidad con Dios lo más fuerte posible, hay cierta área de tu mente quizás, que cuando tú no te pones la armadura, el enemigo empieza a taladrarte la cabeza, dejas un pensamiento y el pensamiento te abre una puerta. ¿Puede un ministro estar endemoniado? Claro que sí, amado. Nadie está exento de no tenerlo. Nadie está exento de no estarlo. ¿Por qué? Por otras razones, por siguientes razones. Por pecados no confesados. O quizás hayan maldiciones que todavía no se te han sido reveladas y no se han cortadas, como puedes haber dejado una puerta, ya sea por una discordia, por un enojo o por una falta de respeto hacia su esposa o su esposo. Puede haber sido también por medio de la brujería. Claro que sí. Ahora, si un ministro de Dios está en plena coinonía y está en pleno, digamos, comunión con el Señor, ¿puede tener demonio? Sí, pero no del lado adentro, sino del lado afuera. Y cuando es del lado de afuera se llama opresión. Entonces, vamos a ver lo que es
Opresión es sentirse oprimido, es cuando algo ahí fuera de lugar, ¿no? Entonces, ¿cómo actúa Satanás en la vida de los hombres? La obra de Satanás en la vida de los hombres se expresa de diferente manera, aunque toda su actividad apunta a hurtar, matar y destruir. Esto lo vemos en Juan capítulo 10, versículo 10. Y dice, porque el mentiroso y homicida es desde el principio, que esto lo encontramos en Juan capítulo 8, versículo 44. Y después dice que Jesús vino a deshacer las obras del diablo, que esto lo podemos encontrar en 1 Juan 3:8. Entonces, la palabra dice, resistid al diablo y no deis lugar. Nosotros le resistimos y huye, pero a veces nos oprime, pero no es que lo tengamos adentro, sino que es externo, es de afuera. Entonces, una persona puede estar oprimido, la opresión es algo externo, es lo que le estaba diciendo. Permanentemente actúa con el fin de vencer nuestra resistencia y actúa a través de la tentación y la persecución. Entonces tenemos que andar con mucho cuidado con esto, porque ya sabemos por dónde viene la opresión. Viene por persecución o tentación. Y si nosotros, como dice la palabra, resistimos al enemigo, entonces al resistirle, el enemigo es como que te empuja, como que te agarra, como que te quiere volcar, ¿me entiendes? Te quiere derrotar, porque nos odia. Entonces dice la palabra que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces dice, resistid firmes en la fe. Esto lo encontramos en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8 al 9. También podemos estar atormentados. Por ejemplo, hay demonios que atormentan a la persona. A ver, la persona esquizofrénica es atormentada por demonios. No es que sea una enfermedad, es un tormento. Personas que escuchan voces, personas que sienten que los llama, personas que sienten que sienten gritos. Mira, yo les voy a contar algo que a mí me sucedió, porque siempre yo puedo dar testimonio de todo lo que a mí me ha pasado durante toda mi vida que estuve afuera del camino. Yo cuando tenía a mis hijos chiquitos, me acuerdo que hubo un caso de una brujería que me hicieron, precisamente la abuela de mis hijos, de mis varones, y resulta ser que en este caso el padre de mis hijos había comprado una casa y nosotros nos habíamos ido a vivir a esa casa, y en esa casa yo sentía pasos en la noche como que me perseguían, porque yo me quedaba sola con los niños y yo sentía que me perseguían. Yo sentía que me llamaban por la ventana, yo sentía como que caminaban por arriba del techo, yo sentía ruidos de cadena, yo veía animales dentro de mi casa, yo veía perros dentro de mi casa, yo veía que en la noche yo estaba durmiendo y me sacaban las sábanas, se me enrollaban las frazadas, un montón de cosas que a mí me pasaron en lo personal, precisamente por saber la palabra, precisamente porque el enemigo me quiso destruir antes de llegar a lo que soy hoy en día. Pero ¿sabes una cosa? Todo eso se llamaba tormento. Me atormentaba el enemigo. Yo en el día yo andaba re bien. A mí me gustaba el día. Yo no quería que llegara nunca la noche. Porque llegaba en la noche y mi tormento era en la noche. Y para la gloria de Dios el Señor me hizo libre de eso. Pero eso había sido una brujería. Fueron demonios de enviaciones a mi vida. No era porque yo lo había practicado. Bueno, digamos que en aquel entonces, cuando yo estaba en el mundo, a mí me llamaba mucho lo que era el péndulo, lo que eran las cartas, lo que era... Pero ningún brujo quiso enseñarme. ¿Cuál era la razón? Solamente Dios sabe cuál era la razón. Precisamente creo yo que la razón debe haber sido porque ellos sabían que si yo aprendía lo que ellos hacían, los iba a destruir de la misma manera, porque el Señor sabe que muchas veces es necesario ver para poder creer todo lo que el enemigo puede hacer. Yo no estoy orgullosa de mi pasado, No. Yo no estoy orgullosa de mi pasado. A nadie le hubiese gustado tener una vida desordenada como yo, pero
doy gloria a Dios por lo que Él hizo y la transformación que hizo y la preparación que Él hizo conmigo. Y así mismo lo va a hacer con ustedes. Entonces, si hablamos de tormento, eso sería una tormenta. Por ejemplo, esta chica que estaba enferma, dice la mujer en Mateo 15, versículo 22, la hija de esta mujer que estaba gravemente atormentada por un demonio. Entendamos que esto es por medio de maldiciones generacionales, también entran, o por medio de brujería. Entonces, el demonio, el atormentado dice que el demonio no es externo, sino que ya es interno. O sea, yo pude ver todo lo que a mí me estaban haciendo. ¿Me entienden? Yo vi totalmente todo lo que en mí estaba. ¿Me entienden? Había brujería, había entierros, había muerte, había depresión, habían espíritus de locura. Yo estaba completa, ¿eh? Vamos a ver lo que es un poseído. Un poseído es, por ejemplo, hay un versículo en la palabra que dice: traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y donde quiera que le tome y le eche, se echa un espumarajo, y le dijo a sus discípulos que le echase fuera y no pudieron. O sea, que es un demonio que estaba desde niño, ¿no? Es un espíritu sordo-mudo, es el espíritu de epilepsia que le dicen. Yo cuando era chica, yo tenía a mi hermano, yo tenía más o menos unos 3 años, unos 4 años, mi hermano tenía 3, porque nos llevamos 1 año y 11 meses. Perdón, nos llevamos 11 meses, quiero decir. Y resulta ser que en ese lapso con mi hermano, a él le daban ataques de epilepsia. A él de momento que estaba jugando se retorcía, se le corría la boca para un costado, los ojos se le volvían blancos, empezaba a largar espuma por la boca. Eso era un demonio. Eso era un demonio. Entonces, yo a los 8 años entré a la iglesia. Pero yo, como siempre lo he dicho, desde los 8 hasta los 15 yo estuve dentro de la iglesia, y después de los 16 hasta los 20 y tantos años, 35 años, volví otra vez a los pies del Señor. O sea que anduve 20 y tantos años afuera del camino. Entonces, eso es una persona que estaba poseída por un demonio. Entonces quiero decir que mi hermano estaba poseído. Enajenado es una posesión en la persona permanentemente. A ver, yo conocí una chica, que bueno, esa chica hoy es pastora de un ministerio, ¿no? Y me tocó tratarla, me tocó tratarla por 2 años. Esta muchacha, en un momento dado, estábamos en la mesa, estábamos compartiendo un mate. Y esta muchacha, en ese momento que estábamos compartiendo el mate, estábamos hablando de lo más bien, y me dice: disculpe, pastora, me voy al baño. Cuando viene del baño, la miro a los ojos y no era ella. Entonces yo le dije: ¿qué es lo que haces tú en ella? Aquí me ando paseando, me decía. Le digo: tú no eres Vanessa, tú eres otra persona. Sí, yo soy otra persona, dice. Yo no soy la misma, sí, esa es retonta. Y me empezó a hablar como en tercera persona. Cuando me habla en tercera persona, se sienta frente mío y me empieza a mirar y empieza a temblar y me empieza a decir: y los niños, le digo yo, los niños. Tenía unos niños que estaban jugando y uno de ellos se había caído. Pues que se maten los niños, dijo ella, yo los odio. Yo odio los niños, odio a este otro que se las da de pastorcito, le decía al esposo que era de ella. Esta mujer vivía enajenada. Esta mujer vivía todo el tiempo, o sea, ya era parte de ella el demonio que ella tenía. En la noche ya descansaba, me contaba su esposo, en la noche ya descansaba, y por ahí él se despertaba porque la veía que ella estaba en cluquillas mirándolo, y muchas veces él se despertó porque tenía miedo que ella lo matara, porque se manifestaba y ella era consciente. Ella sabía lo que tenía. Ella era muy consciente. Entonces, mientras
mientras no había algún espejo que pudiera reflejarse lo que era ella, estaba todo bien, pero el tema era cuando se reflejaba en el espejo lo que ella era, ahí salía lo que había dentro de ella. Así que imagínense si estás hablando con una persona y estás escuchando y tenés que tener el oído desarrollado para saber quién es el que está hablando. Porque si no lo tenés desarrollado espiritualmente no vas a saber que estás hablando con una persona o le estás dando información a un demonio, no lo vas a saber. Entonces vimos los 4. Opresión, atormentado, poseído y enajenado. Amén. Entonces, más allá de todo esto, todos necesitamos liberación. Todos necesitamos ser libres. Es mentir cuando uno dice, no necesito ser libre. No. Yo conozco una persona muy cercana a mí que dice, yo ya fui libre una vez, ya no necesito ser libre otra vez. Pero ¿cuántos años estuviste fuera del camino? Más de 20 años, más de 30 años fuera del camino. El Señor te libertó una vez. Pero dice la palabra que cuando tú no cuidas la libertad, los demonios que salieron vienen peores que antes, porque vienen 7 por cada uno. Si se fueron 7, se vienen multiplicados porque son 7 por cada uno y se transforma en legión. Y una legión tiene 6.828 demonios, por así decirlo. Yo he tratado con legiones de más chicas, no tanto, pero he llegado hasta 3.200 legiones de demonios. Cada legión de demonios tiene una horda. Tiene, mejor dicho, un ejército. Si salió el espíritu de muerte, cuando el espíritu de muerte viene, viene con 7 peores que él, pero detrás de él vienen sus órdenes. El espíritu de muerte tiene a su cargo generales y es un ejército bien formado. No es que sea uno solo, no, vienen así. Cada demonio que tú sacas del cuerpo de una persona, cuando viene a la vida de la persona otra vez, a la persona la puede matar. Por eso es muy importante cuidar la liberación. Por eso es necesario que una persona que esté tanto tiempo fuera del camino, vuelve y se reconcilia con el Señor, se tiene que someter a una liberación. Sí o sí, se tiene que someter a una liberación. Y créame que hay ministros en el día de hoy que no tocan el tema de liberación para que las personas no se les vayan de la iglesia. Prefieren tener una iglesia llena de demonios que una iglesia santa y limpia delante de la presencia de Dios. Y cuando hay personas que no quieren escuchar liberación, le nombras liberación, capaz que le nombras sanidad y todo lo demás, le nombras liberación y lo primero que te dice, ay, no me hables de liberación, no, que tengo miedo. ¿Cómo le vas a tener miedo? Si no dice la palabra que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, yo tengo que entender que Jesucristo está conmigo, que Él me dio la autoridad para echarlos afuera, pero tengo que entender también que no soy yo, que es Jesús en mi vida. Es Él el que la saca, no yo. Hay muchos que se llevan la recompensa de decir, ay no, ¿sabes qué? Yo hago liberación. ¿Sabes qué? Le puse la mano a fulanito y el diablo y el demonio salió. Está errado, amor. Tan errado. Amados, están errados. Porque yo no me puedo robar la gloria de Jesucristo. Porque si yo en su nombre echo fuera a los demonios, quiere decir que Jesucristo habitando en mi vida tiene esa autoridad. Por lo tanto, yo la tomo y los echo fuera en el nombre de Jesús, porque es Jesús mismo quien lo hace. El enemigo cuando te mira a ti espiritualmente no te mira a lo que eres tú, mira lo que hay dentro de ti. ¿Y quién está dentro de ti? Jesucristo. Por eso los demonios se sujetan. Porque dice la palabra que en mi nombre se sujetan, en el nombre de Jesucristo se sujetan, en el nombre de Jesús se sujetan. El nombre que es sobre todo nombre. Entonces la gloria es para Jesús. La gloria es para Jesús. Porque ese mismo ministerio, hoy día, ese mismo ministerio está activo. Pero hay en iglesias que no quieren porque tienen miedo que aún los propios ministros sean expuestos a la luz de Cristo, de los cuales también vienen con pecados ocultos.
Amén. Entonces, es muy importante saber todo esto, porque hay cosas que a veces Dios tiene que revelar al hombre. Por eso mismo dice que el ministerio de liberación viene a través de la revelación del Espíritu Santo, porque Dios te muestra qué es lo que hay dentro de la persona. Aun cuando ministras un corazón, yo sin ministrar un corazón, yo puedo decir qué clase de corazón tienes tú, qué tipo de pensamiento tienes tú. ¿Pero por qué? Porque ese discernimiento te lo da Dios. No te lo da otra persona, no te lo da el ministro, no te lo da la ministra, no te la da el hermano, no, Jesucristo mismo. Porque dice la palabra que Dios tiene el poder de discernir los pensamientos y los corazones, medirlos, pesarlos. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros lo que hay en el corazón del hombre? Cuando tú escuchas lo que dice, cuando tú escuchas lo que habla, es lo que hay en el corazón del hombre. Si en tu corazón hay malas palabras, pues vas a tener un espíritu de maldición, de maldecir, porque el decir malas palabras es maldecir. Si a ti te gusta lo ajeno, pues vas a tener un espíritu de codicia, un espíritu de envidia, de querer tener lo que los demás tienen y no lo tienes tú. Dice que lo que hay en el corazón del hombre es lo que habla la boca. Pero ¿cómo hacemos? Primero lo pensamos. Primero es lo que está acá adentro. Después lo procesamos y después lo hablamos. Así funciona. Entonces, hay muchas cosas que Dios guarda, ¿no es cierto? Recordemos lo que decía Isaías 61:1, que decía que Isaías hablaba de que iba a venir un profeta. El profeta Isaías hablaba de que el Mesías iba a venir, o sea, el ungido, el Señor Jesús, iba a venir a libertar a los cautivos y abrir las cárceles. Y muchas veces la gente se preguntaba, ¿y con qué autoridad? Porque a ti cuando te van a ver sacando un demonio te van a preguntar, ¿y con qué autoridad lo saca? ¿Quién te dio esa potestad? ¿Quién te dio? A ver, cuando Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, Él estaba hablando de autoridad. Y esa misma autoridad te la delega a ti. A mí me ha tocado cuando he hecho liberaciones, me ha tocado decir la misma recitación del Señor que dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y sabes que cuando tú dices toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿sabes cómo tiemblan los demonios? Porque no les gusta esa palabra. Porque esa palabra les hace recordar a ellos de dónde son. Otra cosa que quiero decir. Dice la palabra que cuando Adán y Eva pecaron, la autoridad se le fue quitada por Satanás. La autoridad que Dios nos había dado fue quitada por Satanás. Entonces, dice la palabra que si por un hombre entró el pecado, por un hombre tendríamos que ser libres. Entonces, ¿qué hizo Jesús cuando murió en la cruz del Calvario? Dice que bajó a las profundidades del abismo a romper el pacto que el diablo había hecho con el hombre. A cortarle, yo me lo imagino así, a cortarle la capa, a sacarle la corona, a sacarle la espada y sacarle ese nombramiento que se había puesto de rey y de autoridad. Cuando Jesús sale de ese lugar, nos demostró que Él tuvo autoridad, porque aún dentro del abismo Él pudo rescatar almas, porque dice que predicó a los que estaban en la cárcel y les dio libertad. Esos fueron los que resucitaron con Él cuando Él resucitó. Que muchas tumbas se habían abierto. Fueron realmente aquellos que le conocieron, que estaban en las simientes de Abraham, dice la palabra. Entonces, Él se llevó la llave de la muerte y la llave de la muerte. Él destina
el día, la fecha y la hora. ¿Me entiendes? Entonces, esa autoridad de resucitar a los muertos, de convertir el agua en vino, de sanar al leproso, de levantar al que está en silla de ruedas, al que está acostado, el que está ciego, el que no habla, y de expulsar a los demonios, esa autoridad se nos fue delegada a nosotros. Esa es la misma autoridad que nosotros tenemos. Entonces ya no tenemos que decir, ay Dios, sácalo, ay Dios, levántalo. No, nosotros tenemos la autoridad de Jesucristo. Y la tenemos que creer, amén. Dice que Jesús, cuando empezó el ministerio de liberación, todo fue provocado por algo muy especial. Recordemos que él empezó su ministerio a los 33, a los 30 años, a los 33 fue, creo que, crucificado, a los 30 años, porque fueron 3 años de ministerio que él tuvo. En esos 3 años de ministerio, él le enseñó a los judíos, a sus discípulos, que el reino de los cielos había llegado a sus vidas. Entonces, Jesús empezó a libertar al cautivo cuando él empezó a predicar la palabra. Cuando él empieza a predicar la palabra, hay algo en el interior de la persona que se conmueve, hay algo en el interior de la persona que no identifica que eres tú, identifica lo que hay dentro de tuyo, y lo que hay dentro tuyo se llama Jesucristo. Entonces se incomodan y empiezan a querer irse, empiezan a querer actuar de una manera diferente. Entonces tenemos que entender esto, que el enemigo, cuando nosotros hablamos la palabra, el enemigo nos quiere hacer callar precisamente porque no puede escuchar la palabra, porque la palabra los confronta con el reino de los cielos. Entonces habíamos hablado de la confrontación, habíamos hablado de que la confrontación, la liberación es una confrontación entre el reino de los cielos y el reino de Satanás. Eso se llama guerra espiritual, por eso viene agarradito de la mano uno con otro. Hay muchas cosas que, por ejemplo, al hombre no se le fue revelado, por eso Jesús hablaba en parábola. Pero, ¿por qué? Porque no todas las personas están preparadas para recibir una revelación tan grande de parte de Dios y de parte del cielo. Nadie. Solamente el Señor busca y revela todo esto de lo que es el pan de los hijos a aquellos que están dispuestos, a aquellos que tienen un corazón humilde, a aquellos que tienen un corazón entregado al Señor, que solo son aquellas personas que tienen hambre y sed de Él. Amén. Como sabemos escuchar por ahí, no le tires perla a los chanchos. Es verdad, Jesús no gastaba el tiempo con aquellas personas que no querían aprender o que no querían ser libres. Hay muchas iglesias hoy en día que están en oscuridad por no querer que se les revele el pan de los hijos en sus vidas. Y muchas veces Dios los permite, muchas veces hay muchas cosas, por ejemplo, en la palabra que Dios esconde, pero es por causa del orgullo y la soberbia. Hay mucha gente que quiere hacer, yo voy a hacer liberación. Mira, yo te voy a contar algo. En una campaña evangelística a la cual se nos fue invitada a mí y a mi esposo, vinieron 2 personas que estaban endemoniadas adelante. Y este hermano que había venido, le hicieron un cartel tan grande que decía, viene el evangelista tal, es el más grande, echa fuera al diablo, no sé qué. Se confrontó, pero se enfrentó con el enemigo en ese lugar. Y cuando se enfrenta con el enemigo en ese lugar, quedó avergonzado. No pudo sacarlo, no pudo echarlo, quedó avergonzado delante de toda la gente. ¿Por qué? Porque había pecado en su vida, porque había orgullo y soberbia. Solamente por esa causa. Entonces, ¿tenemos que estar preparados? Sí. Tenemos que estar preparados en ayuno, tenemos que estar preparados en oración, tenemos que estar preparados en conoinía, tenemos que estar preparados en todas nuestras áreas y estar limpios nosotros. Amén. Entonces vamos a terminar con esto, con la primera parte, y ya después vamos a continuar con la segunda parte, porque es muy extenso, esto no termina ahí nomás. Entonces, la liberación expone a todo lo que está oculto
desde el corazón del hombre bajo el discernimiento de espíritu. Si no le gusta el tema de esto de libertar al cautivo, porque todo cristiano, todo ministro, todo el pueblo de Dios necesita liberar y liberarse. Entonces, muchos, es como yo le decía, muchos en las iglesias necesitan liberación, pero no quieren porque tienen miedo o porque dicen que confrontarse con el enemigo es buscarle pelea, cuando en realidad lo que el Señor quiere es libertarlo, porque todos tenemos que estar libres en el nombre de Jesús. Amén. Así que bueno, todo esto después en la próxima clase vamos a seguir con el tema de liberación. Vamos a ver cómo se efectúa la liberación. Amén. Así que bueno, que el Señor les bendiga grandemente y espero que hayan entendido. Bendiciones.